verdad o sea, fue una cuestión súper exhaustiva en un punto también desgastante, porque así como tú lo mencionas, fue una lucha de 6 años, o sea, no fue algo que duró poco, sino algo que tuvo este lapso de tiempo. Y claro, efectivamente, como tú mencionas, con mi expareja nos presentamos en el 2013, el 5 de agosto, en el Registro Civil de San Blas de Quito, para presentando todos los documentos de rigor para solicitar un turno para casarnos, el cual nos negaron justamente por ser dos mujeres. Más que un tema burocrático, argumentaron el tema de la Constitución y la imposibilidad de que dos personas del mismo sexo nos pudiésemos casar. Era una respuesta que ya esperábamos porque habíamos hecho todo un trabajo de un litigio estratégico, o sea, había toda una estrategia detrás. La idea era que haya esta negativa, que era evidente, para poder presentar una acción de protección y que pudiese escalar las instancias judiciales y llegase a la Corte Constitucional. Entonces, claro, argumentamos todo porque era y de alguna manera la Constitución se contradecía a sí misma porque hablaba de que todos somos iguales ante la ley, nadie puede ser discriminado y un montón de derechos más, respetar los tratados y convenciones internacionales, pero los homosexuales no nos podíamos casar. Entonces, claro, esta fue una lucha que además conllevó muchas variables o aristas, o sea, no solo era un tema de ir contra el Estado, sino también contra todo el statu quo, contra la sociedad, que lamentablemente es todavía machista y homofóbica, aunque yo le tengo mucha fe y le apuesto a las nuevas generaciones que cada vez tienen pensamientos más abiertos, más inclusivos, dinámicas un poco distintas de las viejas generaciones, y eso es algo digno de aplaudir, la idea de las sociedades que evolucionan. Y claro, y un poco el trayecto de los 6 años fue también ganarnos a la ciudadanía en el sentido de que poco a poco se fueron acercando más sectores, más personas, juristas, académicas, académicos, periodistas, escritoras, etcétera, que se fueron juntando, activistas de otras aristas de derechos humanos. Y finalmente logramos, a través también de otras causas que se fueron sumando, de otras parejas que se fueron sumando a esta lucha, y sobre todo porque ya existía un instrumento internacional potente que fue la opinión consultiva 2417 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que justo respondió a todos los países del Pacto de San José por una consulta que hizo Costa Rica, pero la respuesta fue amplia para todos los países, incluyendo el Ecuador, y andaban en ese debate algunos juristas antiderechos, pro derechos, si era vinculante o no esta opinión consultiva, hasta que finalmente el 12 de junio del 2019, dos jueces de la Corte Constitucional, sobre todo uno, Ramiro Ávila Santamaría, dijo que sí, que esta opinión consultiva es vinculante, que el Ecuador tiene que acogerla. Y para dar solo este paréntesis de esta opinión consultiva, básicamente le decía a todos los países que forman parte de la Convención Americana de Derechos Humanos que el tema del matrimonio tenía que ser amplio, tenía que ser inclusivo, que las parejas del mismo sexo debíamos acceder a esto como un derecho, y finalmente se acogió sin tener que reformar la Constitución, que era otro de los debates que había, si había que reformar o no la Constitución. No hubo necesidad de reformarla y finalmente esto se incluyó. Cuando esta lucha se dio y finalmente tuvimos esta decisión afirmativa de la Corte Constitucional, no lo podíamos creer. O sea, yo estaba literalmente dispuesta. Cuando empezamos la lucha, yo decía, así tengo 80 años, me voy a casar. Y claro, era un poco también un escenario realista, porque dentro de una sociedad todavía con muchas taras mentales e imaginarios negativos sobre la homosexualidad, no veíamos un camino rápido para alcanzar este derecho. Aunque 6 años es bastante, es relativamente corto a lo que estábamos pensando que iba a ser el trayecto de esta lucha. Así que cuando finalmente se dio, no lo podíamos creer, literalmente no lo podíamos creer, y fue como que ya, ¿no? Toca casarse después de 6 años de lucha. Y claro que fue emocionante, fue una mezcla de, es cuando tienes un sueño. Yo creo que todas las personas tenemos metas y sueños que lo queremos con toda el alma y luchamos por eso, y cuando ya por fin se consolida es como irreal. No crees que haya finalmente sucedido, y creo que para mí fue una mezcla de todo eso, ¿no? De ilusión, de estar en un ámbito irreal, de no creérmela que lo habíamos logrado, que muchas personas se sumaron al final del trayecto, que fue hermosísimo. Hasta activistas que inicialmente eran contrarios al matrimonio igualitario se subieron a la camioneta y hasta dijeron que desde el principio estuvieron participando en la lucha, lo cual no era cierto, pero finalmente era la importancia de la temática, de lo que significó esto. Y sí, respondiendo a tu pregunta puntual, fue una mezcla de muchísimas emociones, llanto. Yo recuerdo haber estado en una entrevista en INRED
cuando estábamos en esto de si la Corte o no iba a decidir, porque se postergó inicialmente unos días antes y pensábamos que igual el 12 de junio se iba a postergar el debate y no, estuvo ahí y justo estábamos en una entrevista con otro activista que se llama Cristian Paul, estábamos en INRED y de repente entra el director de INRED y dice, lo lograron, se aprobó el matrimonio igualitario, y es como, no, o sea, me quedé en shock, yo tenía mi celular cargándose en otra habitación del espacio de INRED, entonces fui corriendo a coger el teléfono, a buscar en Twitter, porque yo soy adicta al Twitter, a buscar si era cierto y empecé a ver noticias que decía Corte Constitucional aprobó el matrimonio igualitario. No lo podía creer, o sea, ese rato yo me acuerdo haber llamado a Gabriela y haber dicho, lo logramos, yo lloraba, me llamó un medio, yo no podía ni hablar, dije, o sea, cualquier entrevista después, ahorita vamos a ir a la Corte a dar una rueda de prensa, entonces fuimos Pame y corriendo Gaby a la Corte. 1, Ecuador 0, así fue. Básicamente, o sea, no, y sabes qué, y sabes que yo veo al contrario, yo veo que Ecuador ganó, o sea, Ecuador fue Claro, uno, también. chupa cero, o sea, Pero claro, pero también le ganaste al Estado, ¿cachos? claro, Es claro, denso claro. ganarle al Estado.